Bueno, estamos aquí, estábamos conversando con Dora Barrancos, les damos la bienvenida a todos y todas a esta conferencia que vamos a compartir, Género, Estereotipos y la imprescindible remoción de las vocaciones. Dora Barranco es licenciada en Psicología en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, con diploma de honor. Realizó sus estudios de posgrado como magíster en educación en la Facultad de Educación, Universidad General de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil, y doctora en Historia en el Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad Estadual de Campinas. Actualmente se desempeña como investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, es profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ha dictado múltiples conferencias y seminarios internacionales sobre políticas de género, ha sido docente desde 1969 de diferentes universidades de Argentina y Brasil en carreras de grado y posgrado, directora de proyectos de investigación y de género y derechos desde el 2004 y de trabajos de becarios y de tesis de posgraduación, maestrías y doctorados. Es autora de numerosas publicaciones en ciencias sociales y estudios de género. Es un gusto tenerla ahora acá. Y antes de que ella comience, solamente recordar que lo estábamos conversando recién, para no interrumpirla luego, que luego, después del acto de clausura de este congreso, estamos todos invitados a encontrarnos en la sala 1, en lo que hemos llamado un café virtual, para compartir los intercambios y las apreciaciones que este congreso nos va dejando. Así que Dora, bienvenida, muchas gracias y la escuchamos. Bueno, muchísimas gracias a esa asociación tan vibrante y de tanta convicción que viene sosteniendo estos congresos iberoamericanos. Y voy a subrayar el especialísimo agradecimiento a la lucha vocacional de Mirta Gavilán, que ha sido tan enjundiosa, tan cariñosa, tan empática, en haberme invitado y en haber sido totalmente consecuente para que pudiera estar hoy con ustedes. Así que muchísimas gracias a todas, todos, todes, y sobre todo a Mirta Gavilán, por su empeñosa tarea para la realización de estos congresos. Bueno, como has dicho, yo me voy a referir más o menos en media hora, a géneros, estereotipos lo que yo creo que es la imprescindible remoción de las vocaciones para erradicar las circunstancias ominosas de diferenciales en las aptitudes, las actitudes y las carreras que eligen los seres humanos. Antes de comenzar, quiero brindarles una anécdota que creo que ilumina mucho el trazado de lo que voy a decir. Hace poco tiempo fui invitada por el Normal número 1 a hablarle a niñas, niños, niñes de los grados inferiores de 8 y 9 años de edad acerca de manifestaciones que me había pedido sus maestras respecto de ESI, pero con una apreciación sobre las cuestiones de género y demás. Tarea la más difícil que me fue encomendada en estos años. Habida cuenta que siempre trabajamos con personas adultas, con jóvenes, con adolescentes, desde luego, pero con niñas, niños y niñas de 8 y 9 años a través de plataforma, se me hacía muy difícil. Pero encontramos la treta para, en fin, transmitir y conversar y sobre todo receptar lo que ese grupo de niñas quería decirnos. Así que comenzó mi alocución con una circunstancia. Le pregunté, después de saludarnos, a ver, ¿qué se pensaría por ahí en las casas, en fin, en las familias, en otros lugares, si una niña dice, yo quiero ser astronauta y voy a estudiar para ser astronauta? Y entonces, y otro niño dice, en cambio yo quiero ser absolutamente dedicarme como mi mamá a hacer cuidados, etcétera, etcétera. Y entonces ahí viene la anécdota. Una niña levanta su manito en el cuadradito de la plataforma, veía que se llamaba Sabrina, y entonces le invito a hablar y ella me dice lo siguiente, que para mí es el leitmotiv de esta conversación. Dora,
Yo, cuando sea grande, quiero ser astronauta. Y además, quiero decirte que voy a ser la primera mujer en llegar a Marte. Por lo tanto, esta es la cuestión. ¿Cómo las mujeres vamos a llegar a Marte? Entonces, ahora sí, ingreso a la cuestión. En primer lugar, me gustaría referirme al origen patriarcal de los estereotipos. Yo no voy a desarrollar acá la larga saga del sistema patriarcal, que es un sistema que nada tiene que ver con la sempiterna condición de la especie. El sistema patriarcal aparece en el horizonte de nuestra humanidad hace alrededor de 6.000, 7.000 años, en el Neolítico Superior, en condiciones de una serie de cambios en los que no me voy a demorar, pero en los que queda claro que el resultado final fue la apropiación de los cuerpos femeninos. Una apropiación en el sentido literal, porque las mujeres fueron obligadas a rotar la necesaria composición de este principio con tal vez el origen de lo que sería el orden simbólico, está siendo muy debatido. En todos casos, las mujeres fueron uno de los elementos centrales de una experiencia que nuestra humana condición no conocía, y es la privatización, el hacerse cargo de modelos de privatización, de enajenación, que comenzó entonces, según una vasta relación bibliográfica que hoy contamos, con la apropiación, con esto que es la propiedad de los cuerpos femeninos. De ahí en más, obviamente el trazado patriarcal no ha sido siempre el mismo, ha habido sociedades exacerbadas, no voy a recordar acá lo que era la vieja sistemática patriarcal del derecho romano, en que el pater familia era dueño de la vida, sobre todo de las hijas, y que no terminaba nunca su potestad, aunque se casara. Pero en fin, hemos andado un largo camino, y lo que quiero decirles es, en todo caso, que desde el siglo XIX hacia acá hubo una tremenda involución en lo que atañe a las posibilidades, a las posibilidades diferenciales de desempeño de varones y mujeres. Esto es muy paradójico, porque es en el ciclo de la modernidad, después de la Revolución Francesa, bajo los auspicios valorativos y desde luego de dominio de lo que llamamos el orden burgués, que se constituyeron las esferas desagregadas, pública versus privada, y en lo que revela una contundente manifestación de funciones, de expectativas y de existencias diferenciales para las mujeres y los varones. Las mujeres se quedaron a cargo del hogar, fueron obviamente determinadas a ser reproductoras, cuidadoras, vigilantes de lo que sería la retaguardia estratégica de la sociedad, porque por otra parte, todos los órdenes jurídicos eran incansables en manifestar que el núcleo básico societal era la familia. La familia es, en todo caso, una cierta utopía consagrada por los códigos civiles, que al mismo tiempo determinaron los códigos civiles en toda América Latina, tuvieron muchísimo que ver con una suerte de adaptación del viejo código napoleónico francés, 1804, no era el único código que determinaba la inferioridad jurídica de las mujeres. Vale la pena volver a repetir. Estos códigos del nuevo orden jurídico burgués determinaban la inferioridad jurídica de las mujeres, el relegamiento de las mujeres al orden doméstico y las necesarias autorizaciones de sus cónyuges para poder trabajar, para poder estudiar, para poder tener una actividad económica. Remoción que conseguimos en Argentina recién en 1926. Primera manifestación de conmoción de la propuesta del Código Civil en la Argentina. Voy a insistir en una referencia histórica. El primer Código Civil es de 1869. Fíjense que el Código Civil de Bonaparte, que determinó nuestra relativa condición inferior como mujeres,
tiene casi un siglo de diferencia, pero se insistió absolutamente en la misma marca societal. Las mujeres estaban a merced de los dispositivos autorizadores de los maridos. En suma, voy a hacer ahora una referencia rápida, que ese trazado fundamental de la ciencia al uso, de la ciencia estándar, tal como conocemos, ese enorme repertorio de despliegue científico del siglo XIX, obviamente significó una segregación de las mujeres. Lentamente las mujeres pudieron llegarse a la universidad. Hay algunas instituciones, sobre todo las de la costa este norteamericana, la Universidad rusa de San Petersburgo, que admitió mujeres y luego cerró el paso a las mujeres, en fin, y sistemas muy conocidos, Oxford, Cambridge, admitieron mujeres recién en la segunda mitad del siglo XIX, y de manera relativamente incompleta, salvo excepciones, y en fin, hasta nuestra universidad, la Universidad de Buenos Aires, que tuvo su primera mujer a fines del siglo XIX en la carrera de medicina. Medicina se tornó una de las amigables posibilidades para la incorporación de las mujeres a la vida universitaria. La Plata también tiene allí una primera egresada en abogacía, ya en la mirada del siglo XX, de modo que, y Córdoba, voy a mencionar algunas, Córdoba tiene mujeres, las primeras mujeres universitarias fueron las obstétricas, que tuvieron que revalidar sus diplomas, muchas de ellas eran extranjeras, pero en general no deja de ser significativo en el mundo. O hay una universidad que también fue bastante pródiga en la atención de mujeres, Zurich, en Suiza, a donde sobre todo venían las muchachas rusas a estudiar medicina, una vez que se había cerrado San Petersburgo, y quedo por acá diciéndoles que las mujeres fueron excluidas, solo capilarmente admitidas, y recordaré, esto es seguramente es una página muy de color, pero olvidada, lo que decía el doctor Clark en Estados Unidos en 1874, declaraba que evidentemente había algunas disciplinas, algunos rubros de actividad, alguna parte del conocimiento que era muy peligrosa para el tránsito de las mujeres. El doctor Clark decía, admitía y observaba y preconizaba que no se debía enseñar matemáticas y otras materias abstractas a las jóvenes, porque estaba comprometido, decía el doctor Clark, un ilustre médico muy metido a pedagogo, comprometían, atiendan bien, la reproducción humana, porque el doctor Clark estaba convencido de que esos asuntos abstractos, ese vértigo de compromiso abstracto, etcétera, etcétera, terminaría haciendo estallar los ovarios de las niñas. Con lo cual, el impedimento para estudiar esas materias debía ser rotundo. Estoy hablando de algo que ocurre a fines del siglo XIX. De todos modos, insisto en que las mujeres fueron admitidas bastante bien en las carreras de medicina. Digo bastante bien, pero hay historias muy dolorosas, todavía durante el siglo XX, historias muy, muy dolorosas de mujeres que sufrieron todo tipo de escarnios, etcétera, en las casas universitarias. En fin, me gustaría decir que no fueron solo las mal llamadas ciencias duras, las ciencias exactas y naturales. También el término ciencia exacta es completamente decimonónico y no hace lugar a lo que hoy es evidentemente una epistemología científica notablemente renovada, pero en fin, todas las disciplinas exoneraban a las mujeres, no solo las ciencias naturales, físicos y naturales, de ninguna manera. Voy a decir sobre todo que las mujeres fueron expulsadas de las humanidades, la historia, las mujeres se tuvieron que tornar historiadoras amateur, y los varones muy seleccionados se consagraron entonces al estudio de
algo tan comprometido como la historia, porque se tornó fuste vertebral del propio orden jurídico moderno. Entonces, la filosofía también fue gran expulsora de mujeres. En suma, hemos llegado al siglo XX pasado y a este inicio de siglo con una enorme sobrevivencia de los estereotipos relacionados con los géneros. Todavía en un orden binario, está absolutamente hoy superado, pero voy a recordar la eficiencia con que se preconizó el adiestramiento, la vocación, la orientación de determinadas carreras para los varones, y de impedir la adhesión volitiva a carreras y orden de conocimientos para las mujeres. Todo el siglo XX todavía fue una muestra en todo y cualquier lugar acerca de cómo se amplificaron las convicciones sociales, acerca de las oportunidades diferenciales para carreras profesionales, científicas y demás, diferenciales para varones y mujeres. Probablemente, en general, ha ocurrido que, voy a recordarlo rápidamente todavía, a mitad del siglo XX, en nuestra Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, voy a recordar una anécdota nada menos de Carmen Arquibay, que fue una de las primeras juezas mujeres a integrar la Corte Suprema. Siempre recordaba Carmen que cuando comenzó a estudiar Derecho, allá por el año 60, 65, 66, un profesor la miró de hito en hito, entrando a la clase. Carmen estaba sentada seguramente en los primeros asientos, y el profesor la miró, insisto, de hito en hito, y le dijo: señorita, ¿qué hace usted acá? Derecho no es para las mujeres. Esto, derecho no es para las mujeres, puede en realidad consagrarse a una fórmula extendida: estas carreras no son para mujeres. Voy desde luego a colocar lo que es muy sabido. La socialización primaria, a la que obviamente es indispensable para nuestra vida como especie, y es una socialización absolutamente sostenida en cursos estereotipados, fijados respecto de lo que se espera de una niña y de un niño. Hay todo un conculcamiento, hay toda una indicación, hay todo un sometimiento a lo que podrían ser las hebras o los bojones de una situación orientativa, de alguna subjetividad que desea hacer algo diferente de lo que está prerrogado. Desde luego, conocemos muchísimas mujeres a lo largo del siglo XX, que pudieron sortear tantísimas manifestaciones adversas. Y me refiero inclusive a las que querían ser actrices, como las que querían ser científicas. Voy a recordar cómo los padres de Rosalind Franklin, la gran cristalógrafa, la figura central en el hallazgo de la doble hélice del ADN, a quien no le dieron el premio Nobel, sino que lo ganaron 3 muchachos, finalmente, Rosalind fue muy obstaculizada en su empeño por ser científica. De modo que lo que ha sobrevivido hasta nuestros días es todavía una canónica formación. Perdón, estoy con un poco de resfrío. Perdónenme. Entonces, la socialización estereotipada familiar es la que va a redundar en una sostenibilidad del sistema de socialización, obviamente, secundario que tenemos a través de todo el sistema educativo, tanto de la escuela primaria como de la escuela media, particularmente en todo el desempeño de la escuela media. Yo quiero decir que esta idea de que la ciencia no es para las chicas, no es para las mujeres, se consagró todavía en un
estudio muy importante que se hizo en el 2014, que es un estudio que tiene algunos problemas metodológicos, pero que alcanzó 350.000 respuestas en 66 países del mundo. Es una automuestra, ya sabemos que las automuestras tienen sus problemas, pero eran 350.000 respuestas en 66 países. Y ahí se vio países como el nuestro, por ejemplo, que tiene hoy día en el mundo la tasa de participación mayor de mujeres en la ciencia. Lo mismo pasa con Bulgaria. Las tasas de participación de Argentina son notables y han ido aumentando. Solo para que se sepa, voy a volver sobre esto, el CONICET tiene más mujeres que varones hoy, mucho más mujeres que varones. Ahora, me gustaría decirles que en ese trabajo que hicieron Miller y Lin en el 2014, con esas 350.000 respuestas, encontraron que había una segregación implícita y otra completamente explícita, aún en sociedades en donde la participación de las mujeres era tan rotunda como, insisto, es el caso de Argentina y de otros países. La tasa de participación, de todas maneras, de América Latina de las mujeres es muy alta comparado con las otras regiones. América Latina tiene actualmente 45% de mujeres que se desempeñan en algún orden de la variadísima gama de las disciplinas científicas y tecnológicas. Ahora bien, ¿qué es lo que muestra, por ejemplo, justamente lo que ha venido pasando en el CONICET y el enorme incremento de la participación de las mujeres en estos años? La mayoría, atiéndase bien, de las jóvenes, de las mujeres que van al CONICET e ingresan a la carrera, tienen sobre todo que ver con la elección no de ciencias sociales y humanas, sino todas las ramas de la biología. Son las ciencias biológicas las que están captando el mayor número de mujeres en este momento. Quiero decirles que entre la mayoría, tengo unos datos, en ciencias agrarias hay alrededor del 50% de mujeres, en biológicas y salud más del 60%, en las llamadas exactas y naturales 40%, y en sociales y humanidades están todavía abajo de ciencias biológicas 57%, y en tecnologías el 48%. Atención, tecnologías que podríamos llamar tecnologías blandas, perdón por esta metáfora que debe ser tan superada, pero son las biotecnologías, las tecnologías de alimentos, no son las tecnologías, obviamente, por ejemplo, que devienen de las ingenierías de aplicación, por ejemplo, ingeniería de petróleo, ingeniería electrónica e ingeniería eléctrica. Ahí hay baja densidad, baja proporción de mujeres. ¿Por qué? No tenemos estudios acerca de por qué hay una vocación en el mundo entero, muy creciente por parte de las jóvenes para las ciencias biológicas. Miren, a menudo esta pregunta se contesta de manera irrisoria y absolutamente incorrecta. A la pregunta de ¿qué es lo que está pasando en el mundo? No tenemos investigaciones todavía, no conozco investigaciones absolutamente situadas que nos informen acerca de qué es lo que ocurre para esta vocación hacia las ciencias biológicas. Todas las ramas, y sobre todo las ciencias, la parte más, ¿cómo diré?, la más compleja, la más sofisticada, la que es muy regente hoy, que es la biología molecular. La respuesta suele ser, insisto, irrisoria. He escuchado muchas veces que las mujeres eligen biología porque hay un enorme atractivo de conocimientos en honor de la biología, dado que las mujeres están más cerca de la vida. Miren ustedes, no lo sabíamos. No sabíamos que las mujeres estaban más cerca de la vida. Yo lo que creo, aunque no tengamos más que en este momento una conjetura solamente,
es que justamente ocurre lo contrario. Las jóvenes están entusiasmadas con biología para resolver el problema del gap, de la brecha, de la regresión. Las muchachas se entusiasman con los términos más complejos que aparecen hoy, en general con repertorios más sofisticados y atractivos. Por ejemplo, desde ya biología molecular, genética. Entonces hay algo muy diferente de porque les gusta la vida, sino porque tienen que ponerse a prueba. Esas jóvenes quieren ponerse a prueba con lo más actual, con lo más desafiante. Tienen una necesidad, aunque no consciente, de resolver la tremenda brecha de su postergación en el orden de la participación científica. Yo creo, desde luego, que hay una manifiesta brecha todavía, salvo biología, con las tecnológicas, con lo que se llama el sistema STEM, donde, bueno, tenemos ciencias, tecnologías, matemáticas e ingenierías. Yo creo que es fundamental, y ahí hay recados para esta comunidad tan querida, de la que estoy participando, que se deben tener en cuenta. Si no se cambian los códigos articuladores del lenguaje y la actitud, en la enseñanza media sobre todo, y en la universitaria, que se refieren a relaciones de varones con varones. Hay un trabajo muy bello que se hizo hace muchos años en Alemania respecto de los códigos de habla y los códigos que están significando acciones que se dan por sobresabidas. Son acciones en las que no es necesario. Las chicas no están acostumbradas al uso de elementos mecánicos. Y por lo tanto, a veces hay una transgresión que las excluye porque hay códigos de articulación del lenguaje que se sobreentiende que son manifestaciones entre varones. Desde luego, hay que transformar las lógicas masculinas dominantes en todos los cursos que tienen que ver con las tecnologías duras, con las ingenierías. Y por supuesto, necesitamos, y a esto me voy a referir ya en una última fase, porque creo que ya estamos consumiendo todo mi tiempo, políticas de becas para la sostenibilidad de las jóvenes en carreras no convencionales. Hace mucho tiempo que venimos diciendo que tiene que haber medidas de acción positiva. En el reencendido que hubo hace algunos años para reclutar mayor número de estudiantes en las facultades de ingeniería, donde son raras las mujeres, es el lugar más raro de mujeres en todo el sistema educativo argentino, resulta que no aparecieron las becas para todas las medidas de acción positiva para sostener a las muchachas en esas carreras. Parte final, por lo tanto, título: hacen faltas políticas públicas. Las vocaciones de las mujeres deben ser estimuladas mediante la eliminación de los biases sexistas que tienen los contenidos curriculares, la falta de perspectiva de género en los programas de todas las disciplinas. Estamos necesitando un cambio paradigmático. He venido sosteniendo estos días que si no hay cambio paradigmático en la malla curricular formativa, estaremos hablando siempre un idioma extraño a la procura efectiva de igualdad entre los géneros frente a las opciones de carreras, de dispositivos que efectivamente sean coadyuvantes de algo que se moviliza en la propia subjetividad. B, la formación especializada de los profesionales a cargo de la información y la orientación vocacional. Yo estoy segura de que ese es un reclamo que hacen ustedes. ¿Cómo se informan más respecto de los biases sexistas que tienen? ¿Cómo se informan más acerca de la cadena concatenada de actitudes, de pensamientos, el telo subjetivo, que predispone a seguir convencionalmente los acuerdos societales, que son la expectativa de la familia y la propia expectativa social mediada por nada menos que los sistemas educativos? Ese refuerzo en los sistemas educativos
es, creo, el mayor compromiso y donde debe entrar el Estado. El Estado, como decía Susan Millin Ockett, no puede entrar en las familias, pero tiene que estar en las organizaciones fundamentales de la socialización que dependen de su reglamentación. 3. Acompañamiento de las jóvenes en el curso formativo en el sistema STEM especialmente. Hacer que las niñas conozcan qué significa, cuáles son sus posibilidades, por dónde hay que la vocación es un encendido. Ustedes lo saben muy bien. De repente hay como una especie de cabildeo que no da nada hasta que algo se enciende. Y eso se enciende de muchas maneras. Se enciende generalmente, como decía, nos decía nuestro gran filósofo Deleuze, el pensamiento viene del lado de afuera. Lo que quiero decirles que son la provisión de estímulos, de los contextos de significación, que las personas tienen una reargumentación subjetiva. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Obviamente necesitamos que el Estado también acompañe los egresos de las muchachas que van vocacionalmente a la STEM o, bueno, sobre todo al área de las tecnologías duras, para que con estímulos fiscales se sostenga la empleabilidad. Porque si tenemos vocaciones, si tenemos formación, pero no tenemos empleabilidad, estamos en el mismo problema de siempre. Y ahí hay un compromiso fundamental del Estado. Hemos estado sosteniendo la necesidad de estímulos fiscales. Empresas que tienen estímulos fiscales para tomar ingenieras, empresas que tienen estímulos fiscales, ingenieras mecánicas, ingenieras civiles, ingenieras electrónicas, ingenieras en electricidad, etcétera, etcétera. Desde luego, hay una cuestión muy, muy importante que es que las mujeres deben estar a la altura de esta era digital que ya ha venido a quedarse. Y hay ahí también una ominosa circunstancia de casi de exclusividad para los varones. Si les digo cuántas mujeres hay en informática en el CONICET, es muy poca. Hay ahí una gran oportunidad, por otra parte, de trabajo. Los varones jóvenes con mucho talento son sacados rápidamente para instalarlos en el mercado laboral. En materia de TIC, ya lo sabemos, hay ahí un mercado impresionante. No voy a decir si todo es para bien, pero efectivamente necesitamos cerrar la brecha de la participación de las mujeres, nada menos que en todas las tecnologías digitales. En fin, para cerrar, le transmito mi completa convicción a ustedes que son especialistas en estos trámites de elaborar, reelaborar subjetividades y llevarlas al campo de la elección, de la difícil elección de una carrera. Pero quiero decirles que no puedo omitir mi enorme convicción de que no hay ninguna actividad que no pueda ser realizada por una mujer. Ninguna actividad hay que no pueda ser realizada por una mujer. Necesitamos equidad, paridad, igualar las oportunidades, ver el contexto de adversidad y evidentemente hacer todo lo posible para removerlo. Hay ahí una gran participación de ustedes. Y como dice Sabrina, hasta Marte no vamos a parar. Como nos dice Sabrina, de 8 años, no vamos a parar hasta Marte en el reclamo de una sociedad más democrática, más inclusiva, más igualitaria. Bueno, muchísimas gracias.